Subestaciones. 4.3 Subestaciones eléctricas. 4.3.1 Introducción. Definición. Tipos de subestaciones. 4.3.2 Estructura característica de una subestación. Partes principales. 4.3.3 Aislamiento eléctrico. 4.3.4 Aparamenta de maniobra y corte. Seccionador. Interruptor automático. 4.3.5 Aparamenta de protección y medida. Transformadores de intensidad. Transformadores de tensión. Equipos de medida. Equipos de protección. 4.3.6 Esquemas eléctricos de subestaciones. Barra partida. Interruptor y medio. Doble barra. Definición. Conjunto situado en un mismo lugar, de la aparamenta eléctrica y de los edificios necesarios para realizar alguna de las funciones siguientes. Transformación de la tensión. De la frecuencia. Del número de fases. Rectificación. Compensación del factor de potencia y conexión de dos o más circuitos. Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación. Según la función. 1. De maniobra, destinada a la interconexión de dos o más circuitos. Todas las líneas que concurren en la subestación a igual tensión. Permite la formación de nudos en una red mallada. Aumenta la fiabilidad del sistema. 2. De transformación pura, destinada a la transformación de tensión desde un nivel superior a otro inferior. Necesario presencia de uno o varios transformadores. Niveles de transformación. Transporte subtransporte. Subtransporte reparto. Reparto distribución. 3. De transformación diagonal maniobra, destinada a la transformación de tensión desde un nivel superior a otro inferior, así como a la conexión entre circuitos del mismo nivel. Uso frecuente. 4. De transformación diagonal cambio del número de fases, destinada a la alimentación de redes con distinto número de fases. Trifásica hexafásica. Trifásica monofásica, subestación de tracción. 5. De rectificación, destinada a alimentar una red en corriente continua. Subestación de tracción. 6. De central, destinada a la transformación de tensión desde un nivel inferior a otro superior, centrales eléctricas. 7. San Juan de Dios, Mallorca. Según emplazamiento. 1. De intemperie. Cuarto de control, protecciones y comunicaciones. 2. De interior. Elementos protegidos frente a agentes atmosféricos. Distancias menores. Más caras. De interior. Transformadores, suelen estar a la intemperie. 3. Blindadas. Aisladas en gas SF6. Mínimo espacio requerido. Empleada en ciudades, zonas de alta contaminación. Seccionadores, su misión consiste en aislar tramos de circuito de forma visible para que se pueda trabajar sobre los mismos sin peligro. Abren y cierran en vacío. Deben soportar la intensidad nominal de forma permanente y corrientes de cortocircuito durante un tiempo determinado. Interruptores, su misión consiste en abrir y cerrar el circuito en carga. Deben soportar intensidades normales y de cortocircuitos, y ser capaces de interrumpir estas últimas. Disyuntores, interruptores automáticos accionados mediante relés. Poder de corte o ruptura, valor eficaz de la intensidad máxima que pueden interrumpir. Se expresa como potencia trifásica calculada en base a la tensión nominal. Posición diagonal es línea. Posición diagonal es barras diagonal celdas lado de alta. Posición diagonal es primario transformador. Posición diagonal es barras diagonal celdas lado de baja. Servicios auxiliares, baterías, instalaciones de mando y control. Ejemplo de S diagonal es 66 diagonal 15 kV de intemperie. Alzado de una posición de línea, barras y transformador. Ejemplo de S diagonal es 66 diagonal 15 kV. Esquema eléctrico. Ejemplo de S diagonal es 66 diagonal 15 kV.
Disposición en planta. Posición línea. Llegada de línea, pórtico de acometida. Aislamiento eléctrico y puesta a tierra. Medida. Protección automática. En ocasiones, protección frente a rayos. Posición barras. Conexión diagonal aislamiento entre posiciones de líneas. Conexión diagonal aislamiento entre posiciones de, seccionador 89. Transformador, seccionador 89, medida tensiones, tensión. Posición primario transformador. Protección automática, interruptor automático S2. Medida, transf. Intensidad T. Protección frente a rayo, para rayos PA. Posición transformador. Protección automática, interruptor automático S2. Medida, transf. Intensidad T. Protección frente a rayo, para rayos PA. Posición barras diagonal celdas lado baja. Media tensión, celdas prefabricadas. Facilidad montaje. Integración equipos. Necesario distancias mínimas. Fase masa. Fase tierra. Nivel de aislamiento, capacidad para soportar sobretensiones de origen atmosférico, de maniobra y a frecuencia industrial. Definido por los valores máximos que soporta en 3 ensayos normalizados. Onda de sobretensión a frecuencia industrial, 60 siglo. Onda de sobretensión tipo rayo, 1 de febrero del 50S. Onda de sobretensión tipo maniobra, 250/2500S. Aparato mecánico de conexión que, por razones de seguridad, en posición abierto, asegura una distancia de seccionamiento que satisface las condiciones especificadas. Permite aislar la subestación de la red. Permite aislar interruptores, transformadores, barras. Ha de maniobrarse en vacío. Soporta corriente de cortocircuito. Seccionador de puesta a tierra, permite poner a tierra la línea. Seccionador de cuchillas giratorias. Seccionador pantógrafo. Interruptor, aparato dotado de poder de corte, destinado a efectuar la apertura y el cierre de un circuito, que tiene 2 posiciones en las que puede permanecer en ausencia de acción exterior y que corresponden una a la apertura y otra al cierre del circuito. Interruptor automático, interruptor capaz de establecer, mantener e interrumpir la intensidad de la corriente de servicio, o de interrumpir automáticamente o establecer, en condiciones predeterminadas, intensidades de corriente anormalmente y elevadas, tales como las corrientes de cortocircuito. Dificultad en el proceso de apertura del arco eléctrico. Equipo costoso. Diferentes sistemas. Atmósfera de hexafluoruro de azufre, SF6 el más empleado actualmente. Pequeño volumen de aceite. Vacío. Aire comprimido. Soplado magnético, corriente continua. Interruptor SF6 trifásico 66 kV. Polos. Armario de control y circuitos auxiliares. 3 interruptores SF6 monofásicos 400 kV. Transforma la corriente por líneas, barras, transformador, etc., en 0 a 5 a baja tensión. Transformador de medida. Se diseña para conseguir un nivel de incertidumbre pequeño en la medida. El secundario alimenta aparatos de medida. Transformador de protección. Se diseña para conseguir un nivel de incertidumbre aceptable en la medida, incluso para corrientes varias veces la nominal. El secundario alimenta relés de protección. Posibilidades. Un TI para medida y otro para protección. Un único TI para medida y protección, con doble secundario. Transformadores de intensidad 66 kV. Transformador de intensidad 400 kV. Transforma la tensión fase tierra en un valor de baja tensión, 0-110/3 voltios. Un mismo transformador de tensión puede servir como medida y protección. Transformadores de tensión 66 kV. Equipos de medida. Voltímetros. Amperímetros. Batímetros diagonal batiorímetros. Contadores. Totalizador diagonal tarificador. Equipos de protección. Relé de sobreintensidad, 50/51. Relé de distancia, 21.
Relé diferencial de transformador. Relé de sincronismo, 25. Relés de protección en S diagonal 66 diagonal 15 kV. Armarios de relés de protección digitales. Criterios de diseño. Costes de instalación. Número de interruptores por entrada diagonal salida, circuito. Número de seccionadores por circuito. Aparamenta de medida, control y protección necesaria. Operación y maniobra. Posibilidades de interconexión entre circuitos. Fiabilidad. Análisis de la continuidad de servicio ante fallos en circuitos. Fallos en barras. Mantenimiento de interruptores. Fallo en apertura de interruptores. Configuraciones tipo. Interruptor sencillo, barra simple. Interruptor sencillo, barra simple partida. Interruptor sencillo, barra transferencia. Interruptor y medio. Aumenta. Doble interruptor. Aumenta. Interruptor sencillo barra simple. Un interruptor por circuito. Dos seccionadores por circuito. Fallo en barra, se pierden todos los circuitos al despejar los interruptores la falta. Fallo de interruptor al abrir, se pierden todos los circuitos al abrir el resto de interruptores. Mantenimiento interruptor, el circuito afectado queda indisponible. Operación con un nudo eléctrico únicamente. Interruptor sencillo barra partida. Un interruptor por circuito. Dos seccionadores por circuito más uno, seccionador de barra. Fallo en barra, tras una interrupción, solo se pierde media barra. Fallo de interruptor, tras una interrupción, solo se pierde media barra. Mantenimiento interruptor, el circuito afectado queda indisponible. Posible operación con dos nudos eléctricos. Interruptor simple barra de transferencia. Un interruptor por circuito. Más uno, de transferencia. Tres seccionadores por circuito. Más dos, de transferencia. Fallo en barra, tras un corte, continuidad de servicio. Todos los circuitos quedan protegidos por interruptor de transferencia. Fallo interruptor, tras un corte, continuidad de servicio. Mantenimiento interruptor, continuidad de servicio. Operación con un nudo eléctrico. El interruptor de transferencia puede sustituir a cualquier otro interruptor. Interruptor y medio. 1,5 interruptores por circuito. 3 seccionadores por circuito. Fallo en barra, continuidad de servicio. Fallo de interruptor en barra. Continuidad de servicio. Fallo de interruptor central, se pierde un circuito. Mantenimiento de interruptor. Continuidad de servicio. Posible operación con dos nudos eléctricos. Interruptor doble barra doble. 2 interruptores por circuito. 4 seccionadores por circuito. Fallo en barra, continuidad de servicio. Fallo de interruptor. Continuidad de servicio. Mantenimiento de interruptor. Continuidad de servicio. Flexibilidad interconexione.